queridísimas amigas y amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana te doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer, en el que tratamos diferentes temas que estoy segura siempre te harán mejor persona. Y el día de hoy, muy en especial, vamos a platicar sobre descubrir tu propósito. Y para ello nos acompaña Nicole Fuentes. Les voy a platicar un poquito de ella. Es más, en primera persona, porque me encanta que sea así. Ella durante 22 años, su meta ha sido transformar el conocimiento científico en herramientas prácticas y accionables para ayudar a personas a tener vidas individuales y profesionales más felices. Nos dice Nicole que ella es pionera en América Latina en el estudio científico de la felicidad y experta en psicología positiva. Desde que inició su carrera, ha realizado investigaciones para ayudar a múltiples organizaciones industriales, académicas y corporativas a aumentar su rentabilidad. Trabajó durante 11 años como investigadora en el Centro de Estudios sobre Bienestar de la Universidad de Monterrey. Generó la clase Acciones para Vivir Más Feliz para estudiantes en la carrera de la Universidad de Monterrey. La última incorporación que ha hecho a sus actividades profesionales es coaching. Ella está certificada en coach. Además, tiene diferentes actividades y es autora de 2 libros, Felicidad en el Trayecto, 8 Rutas y Descubre tu Propósito. Y además, ¿verdad? Ella nos menciona que tiene 3 perros, un gato y varias actividades y hobbies. Nicole, bienvenida aquí a Retos Femeninos en Ser Mujer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, Lucy, muchas gracias por la invitación. Ajá. Oye, pues me encanta este tema, descubre tu propósito. Debes de estar, yo sé que eres una experta, sé que el TEC de Monterrey, me tuve oportunidad en alguna época de, bueno, convivir con Salvador Alba, sé que él tiene como muy, muy claro, ¿no? El tener un propósito, lo cual me parece maravilloso, pero me gustaría iniciar, ¿no? Porque tú has trabajado mucho con jóvenes. Hay muchos jóvenes les preguntas, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué vas a hacer? Y en ese momento te dicen, no, espérate, ¿no? Hay que vivir la vida el día, no hay que acelerarse. ¿Por qué esa importancia de conocer, no solo cuando eres joven, ¿no? Sino a cualquier edad, el saber hacia dónde vamos, el tener un propósito? Pues desde la ciencia se ha comprobado que las personas que pueden articular en una frase corta la razón por la que se levantan cada mañana, ¿no? Eh, tienden a tener vidas más sanas, más largas y más felices y más plenas. Entonces, por ahí hay algo que dice, si sabes qué es lo que quieres, qué te tiene aquí o qué te mueve, y entonces organizas tu vida alrededor de ese propósito grande, tu vida será como más fácil, ¿no? Y más plena y más feliz. A ver, ponos un ejemplo de esa frase corta. Pues te puedo compartir el mío, ¿no? Yo te Claro, por decía, mi frase supuesto. es, soy Nicole y mi propósito es ayudar a las personas a aprender a vivir más felices y a conectar con su propósito. Ujú. Entonces, cuando puedes articular como tu gran para qué, entonces ya puedes pensar en los cómo y puedes empezar a alinear tu vida en congruencia con eso, ¿no? Y me hablabas de los jóvenes, pues sí, ¿no? A veces les preguntas cuál es tu propósito y dicen, ay, espérame, cuando sea grande Exacto. lo hago, lo pongo en práctica o ya me preocuparé, ¿no? Sin embargo, la conversación que tenemos es qué padre empezar desde más joven. Si lo conoces desde más joven o si tienes una mejor idea de cuál es, pues tendrás más años más plenos y más congruentes y más felices, ¿no? Entonces, generalmente las personas esperamos como a veces a una gran crisis para pensar en nuestro propósito o esperamos a que lleguemos a cierta edad donde ya te empiezas a hacer las preguntas grandes. Y pues mi mensaje para los jóvenes es, pues no se esperen, ¿no? Empiecen antes para que tengan más años. No, Más. incluso, Nicole, yo he platicado y yo he comido muchísimo con mujeres de todas las edades, mujeres que, por ejemplo, están en una plena, ¿no? Época de su vida en que profesionalmente estás llena, en que estás formando una familia, en que los hijos, inmediatamente te dicen, no, no, ahorita no, sí, me voy a esperar a cumplir, como tú bien dices, a cumplir 40, a cumplir 50, incluso, ¿no? A cumplir 60, pues para empezar a ver, ¿no? ¿Qué quiero en la vida? O incluso, Nicole, te lo dicen para hacer las cosas
que me gusta hacer, ¿no? A veces en la vida, como que dices, cuando tenga tiempo las voy a ir, pues la vas posponiendo, ¿no? Y es algo que pues nunca sabes, ¿no? Digo, no me quiero sonar drástica ni cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero ¿cuántas veces estamos haciendo a diario actividades que no van encaminadas a nada o que no te hacen a ti en el fondo feliz? ¿Por qué sucede esto? Pues creo que una razón es porque siempre pensamos que tenemos tiempo, que va a llegar ese momento en el que efectivamente todas las cosas van a alinearse para que finalmente puedas vivir la vida que quieres. Pero me parece que hay una mejor manera de hacerlo, ¿no? Ir integrando, aunque sean microdosis pequeñas a tu día, pues cosas que te llenan de vida y que están alineadas con lo que a ti te hace sentir pleno o te da significado, ¿no? Hay como muchos mitos alrededor del propósito, quizá porque cuando pensamos en propósito pensamos en algo como muy abstracto que no sabemos por dónde empezar a agarrar, ¿no? Dices, pues sí, me encantaría tener un propósito, pero nadie me ha dicho el cómo. Y entonces es esta cosa abstracta que no sé cómo empezar a procesar o a construir. Entonces a veces estamos buscando como esas herramientas o esperando un momento de iluminación donde todo quede claro y de repente ese momento, ajá, llega y sabes cuál es tu propósito. Ese es O uno de de los crisis, mitos ¿no, que hay. Nicole? Sí, o ¿Mm? de, a veces crisis, ¿no? Hay gente que hasta que no tiene un bajón en su vida o un trauma, entonces empieza a descubrir y ojalá no tuviéramos que llegar, ¿no? A ese momento, sino que Claro, fuera no natural. tenemos que llegar a ese momento. Hay herramientas para empezar a trabajar en el propósito y como si entendemos cuáles son los mitos que hay alrededor, también un poco decir, ah, bueno, no soy la única la persona que le pasa esto, simplemente me hace falta el cómo, me hacen falta las herramientas, ¿no? También tendemos a pensar que los propósitos para que valgan la pena tienen que ser algo increíblemente grande y que salen las noticias en la portada de las revistas, ¿no? O alguien de lo que todo el mundo habla. Y dices, no, pues mi día a día transcurre de manera como más sencilla, pues yo no soy una de esas personas que tienen un gran propósito. Sin embargo, el propósito tiene que ser algo que, la única característica que tiene que cumplir es que sea algo que sea importante para ti y que te dé sentido a ti. Y me gusta siempre poner como ejemplo a una de mis tías favoritas que dice, mi propósito en la vida es ser la abuelita más consentidora del mundo. Ay, fíjate. Ujú. Eso es lo que a ella le mueve y así organiza su vida y le da sentido, ¿no? Y la otra es algo que tú mencionabas también, de decir, bueno, sí, me gusta la idea del propósito, te compro que es muy importante, sin embargo, ahorita tengo que sacar adelante las cuentas o estoy hiperocupada y ya pensaré en eso cuando todo se alinee. Sin embargo, cuando trabajamos desde el propósito, lo hacemos con menos desgaste, nos apoyamos en nuestros mejores recursos personales y nuestro día a día es mucho mejor, o sea, no tenemos que esperar, ¿no? Nada más tenemos que como saber cuáles son los elementos del propósito, como si fueras a hacer una receta, cuáles son los ingredientes para lograrla, ¿no? Pues ahorita me encantaría que me dijeras, ¿no? Tú, cuáles son esas herramientas, pero antes me gustaría preguntarte, ¿hay personas que tienen su propósito de vida basado en lo que otros quieren de ellas? O sea, Sí, pero es que ahorita que te escuchaba, el propósito tiene que ser algo a ti, que te llene a ti. sí. Ujú. ¿Por qué a veces hacemos cosas que otras personas quieren que hagamos nosotros, pero no te gusta hacerlas o no eres bueno o no te llenan? Claro, porque hay un tema muy grande ahí de cómo somos educadas, ¿no? Hay roles que las mujeres tenemos que cumplir y pues muchas veces la idea es nosotras somos quienes cuidamos de los demás y entonces medio se convierte en tu propósito facilitar la vida de los demás o el propósito de los demás. Eso puede ser un componente de educación. Hay otro componente de expectativas sociales. Sí. Todo esto que tienes que cumplir, todas estas palomitas que al final eh, lo que queremos hacer es pertenecer a grupos, ¿no? Y entonces queremos complacer. Una manera de hacerlo es complaciendo, dando gusto a los demás y haciendo lo que otros consideran deberíamos estar haciendo. Mm. Porque es lo que toca en esta familia o es por lo que por generaciones hemos hecho o es simplemente porque decidiste casarte y tener hijos y entonces tu propósito es tu familia nada más. Bueno, Nos hay otra. encontramos, sí, Nico, pero nos encontramos luego a mujeres, digo también, y a hombres, a veces que llegan a los 50, a los 60 años diciendo,
ya, o sea, lo que estoy haciendo, lo que he venido haciendo no me llena. Y entra una crisis de vida que dices, qué triste, ¿no? De que he estado haciendo y dedicando mi tiempo a cosas pues, que realmente no quería yo. Que no eran lo mío y muchas veces sí, y además siempre lo supe, pero seguía haciéndolo. ¿Por qué? Porque también hay un elemento de miedo, ¿no? Siempre que toca salir de la zona de confort o retar un poco lo que se espera de mí, pues aparece este miedo que nos dice, bueno, ahorita no, o este no es el momento, o mejor no me busco problemas, ¿no? Fíjate que ahorita me hiciste recordar, hicieron un estudio para detectar cuáles son los arrepentimientos más comunes que tiene la gente que sabe que va a morir. Ajá. Y el número uno de los más mencionados, es haber vivido la vida que otros querían para mí y no Ah. la vida que yo quería para mí. Entonces, si tenemos eso, como esa información ya, no decir como, pues yo no quiero tener ese arrepentimiento cuando termine mi función. Entonces, ¿qué puedo empezar ahorita a hacer para llegar a ese momento diferente, ¿no? Sabiendo que viví la vida que yo quería para mí. Hijo, qué duro, ¿eh? Mira, nunca lo había escuchado y tienes toda la razón. Ahora, ¿cómo hacerle, Nicole, para no quedarnos en esa teoría? O sea, ¿cómo tú, en tu experiencia, yo sé que has dado cursos, esto, cómo bajar, ¿no? Es que esas herramientas, porque me imagino, ¿no? Las que nos están escuchando van a decir, ok, qué bonito suena, ¿no? Descubrir el propósito de vida y ahora, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo realmente lo descubro, cómo lo vivo? Exacto, fíjate que a mí me encanta, bueno, a mí lo que me mueve es justo trabajar en los cómo, como en qué camino sigo, o cuáles son los pasos que tengo que hacer, o cuáles son las herramientas que tengo que conocer para trabajar en estos conceptos como felicidad o propósito que de pronto se quedan muy abstractos, ¿no? Entonces, en el libro que escribí, que se llama Descubre tu propósito, yo les comparto una guía que incluye como esos elementos de propósito y que recoge como información de muchos modelos de propósito, pero que al final es como el que a mí me sirvió y el que trabajo con mis estudiantes. Pero fíjate que la zona ganadora de propósito es esa en que podemos hacer algo que nos gusta o nos apasiona, podemos contribuir o podemos satisfacer una necesidad que hay en el mundo haciendo algo que nos gusta y que además nos permite utilizar nuestros mejores recursos personales. Ujú. Entonces ahí, si te fijas, ya tenemos como una pista de cuáles son los elementos de propósito. Uno es que te gusta, que te Claro, ya. apasiona, que te interesa, porque nuestro propósito siempre va a estar alineado con algo que despierta nuestro interés, algo que nos eleva o nos lleva a sentir energía positiva, o algo en lo que podemos pasar mucho tiempo trabajando o construyendo y que no nos cansa, o que si nos cansa es tan importante que lo podemos superar para seguir, ¿no? Entonces, un primer elemento es pensar qué te gusta, qué te apasiona, a qué jugabas cuando eras niña, cuáles eran esos pasatiempos antes de que estabas llena de hijos o llena Ujú. de compromisos, qué te interesa, ¿no? Y empezar como a hacer esa lista. Otro componente del propósito son tus valores personales, tu sistema de creencias, de conducta, eso que rigen tus decisiones y tu manera de vivir y tratar de pensar, bueno, ¿cuáles son los míos? ¿No? A lo mejor es la belleza, en el sentido de que puedo encontrar belleza en mi alrededor, en la belleza de las personas, la belleza de los espacios. Quizá alguien dice, no, lo mío es explorar la aventura. Y ahí también hay que ser bien honestas, ¿no? Es una conversación honesta con nosotros mismos porque muchas veces estamos como presionadas a decir la familia, el todo. Y Sí. bueno, sí, seguramente que sí lo tenemos, pero si vamos verdaderamente al core de quién somos, probablemente aparecen otros valores. Entonces, valores son lo que valoramos y lo que valoramos lo podemos ver en acción. Entonces, ahí tienes una pista o buscar una lista de valores y decir, bueno, ¿cuáles son los míos? Ujú. Luego también hay otro componente súper importante en el propósito que tiene que ver con tus recursos personales. Se me hace importantísimo, porque te puede gustar algo y dices, me encanta esto, pero no soy bueno, no se me da, no tengo la facilidad, no tengo la habilidad, y entonces, ¿qué digo? Me frustro, ¿no? Claro, o si eres bueno porque lo has entrenado mucho o lo has repetido mucho, pero en realidad no es algo que te gusta. Entonces, Ujú. la combinación que nos interesa es esa en donde se combina algo que te gusta hacer
con algo que eres buena haciendo. Entonces aquí es cuando te preguntas, bueno, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué es eso que yo sé hacer muy bien? Y puedes recurrir a, hay muchos recursos para descubrir, por ejemplo, cuáles son tus fortalezas de carácter, cuáles son tus inteligencias dominantes. Puedes preguntar a las personas que te conocen muy bien, oye, ¿tú qué fortalezas ves en mí? ¿Qué ves que hago muy bien o que me sale de manera natural? Y entonces empiezas a hacer tu lista también como de tus superpoderes, ¿no? Y empezar de manera intencional a ver cuándo los usas, en qué te gusta utilizarlos y que además te sientes muy bien, ¿no? O sea, terminas y tienes esta sensación de logro, de Ujú. satisfacción porque hiciste algo que te gusta y además te sentiste muy capaz haciéndolo, ¿no? O recibiste buena retroalimentación de que eso lo haces muy bien. Y otro componente, por ejemplo, te estoy dando como una versión resumida, porque No, como qué bueno, te lo somos agradezco, qué bueno, muchos, nos ayuda muchísimo. Ujú. yo hablo como de 8, pero ahorita más o menos estoy hablándote de 4 que son así como muy importantes. Y el último tiene que ver con tu sentido de trascendencia y contribución, ¿no? Claro. Al final creo que a todos los seres humanos, a todas las mujeres, como que tenemos esa espinita de trascender, de dejar una huella, ¿no? Cuando ya no estemos aquí, que algo de nosotros quede aquí. Entonces, dos preguntas que puedes hacerte, por ejemplo, o empezar a pensar alrededor de esto es, a mí me sirvió en lo personal mucho, ¿cómo quiero ser recordada? Ujú. Cuando ya no estés aquí, ¿qué quieres que las personas que quedan recuerden de ti? Y salen unas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser recordada como una mamá divertida. Pero ya que lo pones en papel, dices, bueno, para poder ser recordada como una mamá divertida, hoy tengo que ser una mamá que aprovecha momentos Claro, claro, para claro. crear diversión o para unirme a algún momento de diversión de mis hijas. Quiero ser recordada como alguien que contribuyó a la ciencia del bienestar, a la psicología positiva. Entonces hoy me dedico a, ¿sabes? Como empezar a ser congruente Con lo con que ese tú quieres recuerdo dejar. que quieres dejar. Claro. Ahora, ahorita que te estoy escuchando, Nicole, y estoy pensando mucho en nuestro público, quien nos está escuchando, muchas son mujeres, además de que son mamás, son profesionistas, o sea, trabajan. Entonces, claro, a la hora que yo te escucho, que digo, sí, algo que realmente te guste en la vida, algo para lo que seas bueno, me parece maravilloso, pero ¿qué sucede, no? Cuando interviene el factor, pues, de que tenemos que sobrevivir, que muchas de las mujeres que nos están escuchando, trabajan, trabajamos, tienes que mantener una familia y a veces muchas personas, yo lo he visto, hombres y mujeres, pues sacrifican, vamos a llamarlo así, o hacen un lado estos gustos, estos talentos, por decir, pues tengo que seguir adelante, o sea, tengo que vivir mi vida, tengo que ganar dinero, tengo que llevar, ahora sí que el pan a la casa. Entonces, ¿cómo hacerle, no? Cuando sí te encuentras en una situación que hay, pues, muchísimas mujeres aquí, sobre todo en nuestro país, que viven al día, que tienen responsabilidades muy fuertes y que a veces no tienen, Nicole, ahora sí que ni oportunidad de cuestionarse lo que tú y yo estamos platicando ahora. Mm. Claro, y ese es un gran punto y además es una realidad, ¿no es cierto? Ujú, Em, Creo que a veces lo que nos detiene es pensar que tenemos que lograrlo de un tirón y lograrlo en grande. ujú, Y se nos olvida como a veces que microdosis o decir, bueno, ok, estoy saturada y tengo que sacar adelante el día a día, pero ¿qué es 1%? Solo 1% que yo pueda integrar a mi día y que se traduzca en algo que me llena de vida, de satisfacción y que está alineado con mi propósito superior, ¿no? No subestimemos el poder de los pequeños pasos, porque sumados en el tiempo pueden llevarnos a un lugar diferente. Entonces, cuando digo, bueno, si, fíjate, sumado a, si yo sé más o menos cuál es mi propósito, por ejemplo, que el que yo te compartí, ujú. ayudar a las personas a aprender a vivir más felices. Si después lo cambias a pregunta, ¿cómo puedo ayudar a las personas a ayudarlas a aprender a vivir más felices? Ahí como que aparecen los cómo. Ujú, Puedo dar clase, puedo hacer un podcast, puedo ujú, aceptar invitaciones como la que me hiciste, puedo escribir, en fin.
Entonces, cuando lo traduces al cómo, también se vuelve muy valioso porque si te cambian las reglas del juego, o si cambian las condiciones, o si de pronto ya no estás en ese trabajo que te permitía hacerlo de esta manera, pero estás en otro, entonces puedes como decir, bueno, dado que ahora cambiaron las condiciones, ¿cómo puedo seguir haciendo? Entonces, creo que si tenemos esa pregunta en mente, Me gusta. ¿cómo puedo darle vida a mi propósito aunque hoy mi día está saturado y tengo que llevar las cuentas? Pues a lo mejor depende, ¿no? De cuál es el propósito, pero puedes hacer microdosis, yo diría micro cositas. Si No, tu y propósito empezar parte de tu vida a irla encaminando hacia ese propósito, ¿sí? Porque si no, yo sí estoy convencida, Nicole, que a veces la vida nos vive. O sea, no te das cuenta y pasan los años y pasa esto y empiezas o sea, y estás viviendo una realidad que no es la que quieres o que no es la que te llena, deja tú que la quieras o no. No hay una sensación de tranquilidad, de satisfacción, sino que vas, ¿sí? O bien por lo que dicen los demás o porque la vida y las circunstancias te viven a ti. es correcto, y yo creo que lo mejor es pensar en micro cambios, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo en un libro que se llama Hábitos Atómicos, que ponen el ejemplo de un avión que despega de Los Ujú, Ángeles con la intención de llegar a la zona de arriba de Estados Unidos, ¿no? Nueva York, Boston, por ahí. ujú. Pero si el piloto hace un cambio de 3 grados en su ruta, va a aterrizar en otro estado completamente diferente. Lo mismo podemos hacer nosotros. Creo que a veces también, fíjate, Lucy, la vida nos vive porque no tenemos claro qué queremos. Y Mm. entonces vamos en el ritmo, sin meter como el volante, ¿no? Somos como este velero que flota en el agua y lo lleva a la corriente, pero no que tiene las velas abiertas y que va con dirección. Que a veces la dirección la clave para salir de que la vida nos viva y más bien vivir la vida es, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me da sentido? ¿Y cómo puedo agregar un poquito de eso a mi día a día? Por Puede ser supuesto. A ver, y escuchando yo te preguntaría entonces, ¿el tener un propósito nos compromete con nosotras y con los demás? te compromete, porque una cosa, los cambios que más noto es cuando la gente dice, ya sé para qué estoy aquí y Ujú, ya logré articular qué es eso que a mí me da sentido. Muchas veces la solución empieza con detectar, con hacer conciencia de algo. A veces justo estamos tan ocupadas, tan viviendo deprisa, tan viviendo en piloto automático, que no nos hacemos las preguntas y entonces vamos al día a día y se nos escurren, ¿no? Semanas, meses por los dedos. Sin embargo, cuando hacemos esta pausa para ver, bueno, ¿qué es lo que a mí me mueve? ¿Cuál es mi para qué grande? Entonces, con el simple hecho de saberlo, de conocerlo, entonces ya puedes empezar a ver cómo darle vida. Si no lo tienes definido, si no sabes cuál es, si es una cosa abstracta en la que ni siquiera piensas, pues ¿por dónde empiezas, no? Pero si te dedicas un poquito a pensar y lo pones en una frase corta, ya tiene forma, ya está en blanco y negro y es algo con lo que ya puedes empezar a trabajar. sí, y lo que me encanta es que digas, ya que tengas esa frase, la conviertes entonces en pregunta. Y el momento en que está una pregunta, ¿sí? Entonces sale el cómo, ¿no? Ahora, ¿cómo integrar a las personas que nos rodean a tu propósito? Porque también hay el peligro, Nicole, y lo he visto, ¿no? En mujeres que dicen, ok, sí, perfecto, este es mi propósito, yo quiero lograr esto, ¿sí? Pero ahí, pues, la verdad, no entra ni mi esposo, ni mis papás, ni mis hijos. Y entonces hay ese peligro, ¿no? De que tu propósito, y te quiero preguntar eso, ¿tiene que ser egoísta? ¿Tienes que considerar también pues, la condición en la cual vives, quién te relaciona, quién depende de ti, quién está cerca de ti? Qué buena pregunta. Y es, ¿cómo vas a poder darle gusto a todos? Ujú, Eventualmente, hay otras dos piezas que me gusta bueno, que comparto ahí en el libro que son también bien importantes. Una tiene que ver con autenticidad y ujú. otra tiene que ver con miedo, ¿no? Sí o sí, darle vida a tu propósito va a obligarte a ser una versión más auténtica de ti misma. Sí.
que supone decir, esto sí me gusta, esto no, esto sí lo quiero hacer, esto ya no lo quiero hacer, o sí lo quiero hacer así, o sí le sigo, pero ya no así, o no en estas dosis. Es decir, moverte hacia una versión más auténtica de ti va a implicar que empieces a decir que no a cosas o a decir que sí a cosas a las que no decías antes, y eso invariablemente va a incomodar a gente que está a tu alrededor. Creo que vas a toparte con gente que va a decir, me parece increíble, dale, y te va a apoyar. Y también va a haber gente que te va a decir qué te está pasando, ya no eres la misma de antes, quién te crees que eres para ahora hacer las cosas así. Y simplemente creo que toca aceptar que eso va a pasar. Y entonces ahí viene la parte del miedo, ¿no? Digamos, puedes saber cuál es tu propósito, puedes tenerlo perfectamente claro. Hay mujeres que saben que querían ser médico. Hay mujeres que sabían que no querían casarse con esa persona, pero la familia escogió a ese marido para ellas. Lo saben desde toda la vida. Darle vida al propósito implica muchísimo gestionar el miedo. O sea, si no logras superar ni gestionar el miedo, vas a tener un propósito que conoces y muy lindo y que se va a quedar adentro de ti. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que muchas personas mueren con su música aún dentro. Y es dura la frase, Es ¿no? una la frase, Una por vez supuesto. se lo puse a mis estudiantes y alguien dijo, Miss, eso está súper triste. Digo, sí, o sea, ¿cómo nos aseguramos de que eso no nos pase, no? Entonces, hay personas que saben su propósito, hay personas, mujeres que tienen muy claro dónde quisieran estar o dónde ya no quisieran estar, pero toca superar el miedo. Y estoy diciendo superar el miedo, fíjate, a veces escuchamos muchísimo la frase, hazlo sin miedo. O nos esperamos al momento en que no sintamos miedo porque creemos que ese es el momento en que estamos listas. Eso jamás va a pasar. Estamos cableadas biológicamente para sentir miedo, ¿no? Porque al final la chamba del miedo es cuidarte y protegerte y mantener tu vida. La cosa es que a veces nuestro cerebro no distingue cuando se trata de un miedo que te va a acercar a tu versión auténtica y a tu propósito, o si se trata de un miedo que viene de que tu casa se está incendiando y tienes que salir corriendo, ¿no? Claro. Entonces toca más bien hacerlo con miedo, hacerlo con mucho miedo, ¿no? No es esperar a no sentir miedo, es gestionar el miedo. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, va a pasar que vas a incomodar a alguien y eventualmente toca decir, acepto que los voy a incomodar, es más importante para mí acercarme a mi propósito y a una versión de vida que me calza mejor, ¿no? En donde soy más auténtica. No, y sabes también que Nicole, y digo, para ir redondeando ya, porque aquí el tiempo, bueno, se pasa volando contigo, qué bárbara. Es también, es un propósito como muy único, ¿no? Ahorita que te estoy escuchando, porque a veces, ¿sabes qué? Nos comparamos con otras personas y cada quien tiene una realidad muy diferente, cada quien tiene otra vida, y a veces en tu propósito estás viendo, ¿no? El de lo que hace la otra persona y quieres parecerte a ella, y creo que aquí tenemos que ser lo que tú dices, muy honestas, muy auténticas, y decir, no me importa, voy a tener quien me apoye, quien no me apoye, pero lo importante es que yo viva, ¿no? En paz, en tranquilidad y no estarme comparando. Yo creo que la comparación es algo bien dañino para saber hacia dónde vas en la vida. Totalmente. Totalmente. Las comparaciones son muy peligrosas porque nos mantienen chiquitas y complacientes y silenciosas, ¿no? Eh, es correcto, un propósito es súper personal y te digo, la única condición que tiene que cumplir es que a ti te mueva. Hay gente que dice, mi propósito es alegrar a las personas que me rodean con mi buen humor. Entonces, por eso cuento chistes o por eso cuento historias. Hay personas que dicen es hacer música, es escribir, es cocinar, es que tenga un sazón especial, mi comida, es hacer las reuniones familiares del domingo. No tiene que ser ir a la luna, ni tiene que ser resolver los problemas de guerra en el mundo. Tiene que ser algo que te mueva a ti. Por eso cuando vamos a los elementos de propósito, siempre vamos hacia adentro. O sea, ¿qué me gusta a mí? ¿Cuáles son mis valores?
cuáles son mis habilidades y talentos y cómo quiero contribuir yo. Claro. Eso es a donde hay que voltear a ver, hacia adentro. Y funciona mucho, decías, las personas alrededor sí pueden jugar un papel difícil, pero también pueden jugar un papel increíble. Porque si tú te conectas a gente que está en esa área que te llama la atención, a esa área en donde quieres aprender más, pues te van a contagiar su buen ánimo, te van a contagiar su energía y probablemente tu curva de aprendizaje va a ser más cortita porque te van a compartir información, te van a acercar a recursos. Entonces, ¿dónde está la gente que vive o que se dedica a algo que a ti te mueve? ¿Y cómo te puedes acercar a una comunidad así, no? Sí, ¿no? Te sube mucho Te más. sube. Entonces, Claro. encontrar las personas correctas para este viaje en particular. Sí, por ahí dice, ¿no? Marian Rojas, que es amiga mía, dice las personas vitaminas, o sea, las que te ayuden a subirte. Nicole, se nos ha acabado el tiempo, creo que nos da para Gracias muchísimo por la este tema. invitación. Otro día seguiremos. Me encantaría que nos pudieras dar, pues, algún mensaje final de todo lo que hemos platicado y también en dónde te podemos encontrar, tus libros también, dónde los podemos adquirir. Claro, pues yo diría, para definir tu propósito, o sea, tienes que empezar por querer hacerlo, ¿no? Es un ejercicio intencional. Hay muchos recursos para hacerlo, hay herramientas, hay caminitos que seguir, no, lo único que hay que hacer es querer y ojalá que pronto, más que tarde, aunque la vida esté complicada ahorita, eso es como microdosis y micropasitos, ¿no? Pues pueden encontrarme en mi página de internet, que es www.bienestarconciencia.com. En Instagram estoy como nicole.fuentes.oficial. Mi libro, te lo enseño aquí a ver si sale. Claro, por Descubre tu supuesto. propósito, a ti que te mueve. Pues lo pueden encontrar en versión electrónica en Amazon o bueno, o pedirlo por ahí también. Y pues también en las librerías en todo el país. Perfecto. Ay, Nicole, pues primero te felicito de veras por tu labor y te agradezco muchísimo. Creo que nos dejas pues una tarea muy concreta, dejar a un lado, ¿verdad? Ese correr de la vida, centrarnos en decir, descubrir nuestro propósito, planteárnoslos y, ¿por qué no empezar a vivirlo y a disfrutarlo muchísimo? Claro. Gracias, Nicole. Muchísimas Gracias a gracias. ti. Muchísimas Gracias gracias. a Bonito día. todas, a cada una de ustedes por estar el día de hoy aquí conmigo en este programa en Retos Femeninos, Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí la próxima semana. Hasta pronto.